Hay criaturas en este mundo que no necesitan rugir para ser las más temidas. No anuncian su llegada, no advierten su ataque. Simplemente esperan, inmóviles como la piedra, invisibles como la sombra, con una paciencia que los débiles confunden con indiferencia y los sabios reconocen como la forma más brutal de poder. El cocodrilo no persigue a su presa, la deja acercarse, y cuando el momento llega, ya es demasiado tarde para escapar. Hay hombres que funcionan exactamente igual. Observan sin ser observados, planean sin ser percibidos, dominan sin que nadie entienda cómo sucedió. Yo, Maquiavelo, lo vi en las cortes más poderosas de mi tiempo. Los que gritaban sus victorias eran los primeros en caer. Los que callaban, los que sonreían mientras construían en las sombras, eran los que permanecían en pie cuando todo lo demás se derrumbaba. Si estás viendo esto, deja tu like ahora y dime en los comentarios desde qué región del mundo nos acompañas, porque lo que vas a escuchar cambiará para siempre la forma en que enfrentas el juego del poder. Existe en la naturaleza una lección que ningún libro de filosofía ha podido superar en brutalidad y precisión. No está escrita en el latín de los académicos ni en los tratados de los teólogos. Está grabada en la piel, escamada de una bestia que lleva 300 millones de años dominando su entorno sin cambiar un solo rasgo de su anatomía. El cocodrilo no evolucionó porque no necesitó hacerlo. Encontró la fórmula perfecta del poder mucho antes de que los seres humanos aprendieran a caminar erguidos. Y esa fórmula es devastadoramente simple. No te muevas hasta que el momento sea exactamente el correcto. Entonces, muévete con todo. Los hombres débiles actúan desde la emoción. Responden a cada provocación, saltan ante cada insulto, muestran sus intenciones antes de haber preparado su terreno. Se comportan como perros que ladran ante cada ruido en la oscuridad, alertando a todos los que los rodean de cada uno de sus miedos y cada uno de sus planes. Son predecibles, son transparentes, y los predecibles en el juego del poder son siempre los primeros en ser eliminados. El hombre que entiende la táctica del cocodrilo opera desde una dimensión diferente. Comprende que el mundo no le debe nada, que el poder no se hereda ni se suplica, que la única forma legítima de dominio es aquella que se construye en silencio, ladrillo a ladrillo, mientras los demás desperdician su energía haciendo ruido. Él no responde a las provocaciones porque sabe que responder es ya una forma de perder. Él no anuncia sus movimientos porque entiende que revelar tus cartas antes de tiempo es entregarle al enemigo el mapa de tu derrota. Esta táctica no es cobardía, aunque los cobardes quieran llamarla así. Es la forma más sofisticada de valentía que existe, la valentía de aguantar, de esperar, de sonreír cuando por dentro estás calculando cada ángulo del ataque que aún no has lanzado. Los leones rugen y todos lo saben. Los cocodrilos no hacen ruido y nadie los ve venir. Observa a los hombres más poderosos que has conocido en tu vida. No a los que más hablan en las reuniones, no a los que publican cada logro en las redes sociales, sino a los que realmente mueven el mundo, a los que toman decisiones que afectan a miles sin que nadie entienda exactamente cuándo ni cómo tomaron el control. Encontrarás que todos comparten una característica que los demás interpretan mal: la quietud. Una quietud que no es pasividad sino concentración absoluta. No es ausencia de ambición sino disciplina feroz sobre cuándo y cómo expresarla. Maquiavelo no inventó esta verdad, solo fue lo suficientemente honesto para escribirla cuando todos los demás preferían mirar hacia otro lado. En las cortes que observé, los que caían eran siempre los más visibles, los más ruidosos, los más apresurados por demostrar su valor. Y los que sobrevivían, los que acumulaban poder real durante décadas,
Eran aquellos que habían aprendido a modular su presencia como el cocodrilo modula la suya, completamente invisible hasta que el golpe ya está ejecutado. El primer principio de esta táctica es entender que el poder no se muestra, se ejerce. Hay una diferencia abismal entre tener poder y aparentar tenerlo. Los que aparentan son esclavos de la percepción ajena, dependientes del aplauso, vulnerables a la crítica. Los que realmente lo tienen no necesitan demostrarlo porque sus resultados hablan por ellos, y generalmente lo hacen cuando ya es demasiado tarde para que alguien pueda hacer algo al respecto. La emboscada perfecta no comienza en el momento del ataque. Comienza mucho antes, en el momento en que decides que nadie va a saber que estás preparando un ataque. Comienza en la sonrisa que ofreces a quien consideras un adversario, en el silencio que mantienes cuando todos esperan que hables, en la paciencia que cultivas cuando la impaciencia sería la respuesta más natural. El cocodrilo no se impacienta porque entiende algo que su presa nunca entenderá. El tiempo siempre trabaja para quien sabe esperar. Ahora dime, ¿desde qué ciudad o país nos acompañas hoy? Escríbelo en los comentarios, porque esta filosofía está llegando a rincones del mundo que ni yo mismo imaginé, y quiero saber desde dónde me estás escuchando. El segundo principio es la observación sistemática. El cocodrilo conoce cada centímetro de su territorio, sabe dónde beben sus presas, a qué hora, con qué frecuencia. No improvisa. Su aparente inmovilidad esconde un análisis permanente y obsesivo del entorno. Así debe funcionar la mente del estratega, siempre activa, siempre registrando, aunque el cuerpo permanezca absolutamente quieto. Información es poder, y la información más valiosa siempre la obtiene quien sabe escuchar más de lo que habla. Hay una paradoja que los ignorantes del poder nunca logran resolver. Los hombres más influyentes del mundo son frecuentemente los menos conocidos. No los que aparecen en todas las portadas, sino los que nunca aparecen en ninguna y, sin embargo, mueven los hilos de todo lo que sucede. Esta paradoja no es accidental. Es el resultado deliberado de una estrategia que los maestros del poder han aplicado a lo largo de toda la historia humana. La invisibilidad como forma suprema de control. Ser invisible no significa ser inexistente. Significa ser exactamente tan visible como necesitas ser para lograr tus objetivos y ni un ápice más. El exceso de visibilidad es una trampa mortal en el juego del poder. Cada vez que te exhibes, estás entregando información. Cada vez que hablas más de lo necesario, estás revelando tus miedos, tus deseos, tus debilidades. Cada vez que muestras tu alegría por una victoria, estás identificando qué es lo que más te importa y, por lo tanto, qué es lo que un adversario inteligente puede usar para destruirte. La historia está repleta de estrategas que comprendieron esto con una claridad sobrecogedora. No construyeron su poder en el escenario público, sino en las conversaciones privadas, en los acuerdos silenciosos, en las alianzas que nadie veía hasta que ya eran imposibles de deshacer. Cuando el mundo finalmente notó su presencia, ya era demasiado tarde para oponerse a ellos. La emboscada ya había sido ejecutada antes de que alguien tuviera tiempo de reconocer que existía una amenaza. La invisibilidad estratégica requiere un dominio casi sobrehumano del ego. Y aquí está el verdadero desafío, porque el ego es el enemigo más peligroso del estratega. El ego quiere ser visto, quiere ser reconocido, quiere gritar sus victorias desde la cima más alta. El ego es impaciente, vanidoso, necesitado de validación externa, y el ego invariablemente destruye a quienes no saben controlarlo. Los que caen en las cortes, en los negocios, en las relaciones de poder, casi siempre caen porque su ego los hizo visibles en el momento equivocado.
Dominar el ego no significa aplastarlo, significa redirigirlo, significa convertir esa energía que empuja hacia la exhibición en combustible para la construcción silenciosa. Sentir el orgullo de tus logros en privado, mientras en público mantienes una expresión deliberadamente ambigua que no revela ni debilidad ni fortaleza, sino simplemente presencia. Una presencia serena, calculada, que genera en los demás una sensación difusa de que hay algo más detrás de lo que muestras, algo que no terminan de entender, algo que los inquieta sin que puedan explicar exactamente por qué. Esta ambigüedad es una de las armas más poderosas del repertorio del estratega invisible. Los seres humanos temen lo que no entienden, y lo que temen generalmente no lo atacan. La claridad te hace vulnerable porque le permite al adversario calcular exactamente cómo enfrentarte. La ambigüedad te protege porque hace imposible ese cálculo. Si nadie sabe exactamente qué piensas, qué quieres, cuáles son tus límites reales, nadie puede diseñar una estrategia eficaz contra ti. Practica el arte de decir mucho diciendo poco. Aprende a responder preguntas con preguntas. Desarrolla la habilidad de escuchar con una atención absoluta que hace sentir al otro profundamente comprendido, mientras tú extraes toda la información que necesitas sin revelar nada de ti mismo. Conviértete en un espejo que refleja lo que los demás quieren ver, mientras tú permaneces completamente opaco por detrás. Comenta desde qué región del mundo nos escuchas hoy, porque quiero que sepas que esta táctica que estamos compartiendo tiene el poder de transformar completamente la forma en que navegas el mundo y merece ser escuchada desde cada rincón del planeta. El cocodrilo no hace ondas en el agua. Cuando se mueve, lo hace por debajo de la superficie, sin perturbación visible, sin señal de alerta. Así debes moverte tú en el mundo social y profesional, con una eficiencia silenciosa que no deja rastros hasta que el resultado ya está consumado. Tus movimientos deben ser como el agua, adaptables, fluidos, capaces de rodear cualquier obstáculo sin hacer ruido, penetrando por las grietas que el adversario ni siquiera sabe que tiene. Si pudieras elegir una sola arma para el juego del poder, debería ser la paciencia, no el carisma, no la inteligencia, no los recursos. La paciencia, porque la paciencia es la única arma que te permite aprovechar todas las demás cuando el momento es exactamente el correcto y que convierte cualquier aparente debilidad en una ventaja táctica de proporciones devastadoras. Los impacientes son los más fáciles de manipular. Responden a los estímulos de forma casi refleja, sin tiempo para calcular las consecuencias. Se precipitan hacia las oportunidades sin verificar si son trampas. Atacan cuando deberían esperar y esperan cuando deberían atacar, siempre desfasados con el ritmo real de los acontecimientos, porque su impaciencia los desincroniza permanentemente del flujo natural del poder. Son como toros que cargan contra el capote sin ver al torero que los espera. La paciencia estratégica es algo completamente diferente a la resignación o la pasividad. No es aceptar que las cosas no cambiarán. Es la certeza absoluta de que cambiarán exactamente en el momento que hayas preparado, y no antes. Es la disciplina de construir mientras otros se consumen en la urgencia. Es la capacidad de sostener una visión a largo plazo cuando todos a tu alrededor están atrapados en el cortísimo plazo de sus reacciones emocionales. Cada gran victoria en la historia del poder fue precedida por un periodo de espera que los contemporáneos interpretaron como inactividad o derrota. Los que sabían lo que estaba ocurriendo realmente sonreían ante ese malentendido, porque la subestimación del adversario es exactamente lo que el estratega paciente necesita para completar su preparación sin interferencia. Deja que crean que has desistido.
Deja que se relajen, deja que bajen la guardia completamente y luego ejecuta. La paciencia también actúa como un filtro extraordinariamente eficaz. Las oportunidades falsas, las alianzas que parecen prometedoras, pero que en realidad son trampas, los enemigos que se disfrazan de amigos, todos estos peligros se revelan solos con el tiempo. El impaciente cae en ellos porque actúa antes de que la realidad haya tenido tiempo de mostrarse completamente. El paciente los esquiva casi sin esfuerzo, porque simplemente espera a que la verdadera naturaleza de las cosas emerja por sí sola, como siempre lo hace. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque hay personas en este momento en cada continente que están aprendiendo exactamente lo mismo que tú. Y esa comunidad de estrategas silenciosos es más poderosa de lo que imaginas. Desarrollar paciencia real en un mundo diseñado para la inmediatez es uno de los ejercicios más difíciles y más recompensados que puedes emprender. El mundo moderno bombardea constantemente con señales de urgencia, con la presión de actuar ya, de responder ahora, de decidir en este instante. Esta presión es deliberada. Quienes controlan los flujos de atención e información saben que un ser humano impaciente es un ser humano controlable. Romper ese condicionamiento es, en sí mismo, un acto de poder. Entrena tu paciencia en lo pequeño para ejercerla en lo grande. Aprende a no responder mensajes de inmediato cuando responder de inmediato no sirve ningún propósito estratégico. Aprende a sostener el silencio en conversaciones donde el otro espera que llenes el vacío con palabras innecesarias. Aprende a observar conflictos desde la distancia sin sentir la compulsión de intervenir antes de entender completamente su naturaleza y sus posibles desenlaces. El cocodrilo puede permanecer absolutamente inmóvil durante horas, no porque sea incapaz de moverse, sino porque sabe que moverse antes de tiempo es desperdiciar la única ventaja que verdaderamente importa, la sorpresa. Cuando finalmente se mueve, lo hace con una velocidad y una fuerza que hacen parecer que todo el período de quietud fue simplemente la acumulación de energía para ese instante de acción perfecta. Eso es lo que la paciencia estratégica hace por ti. Convierte cada momento de espera en potencial puro, listo para liberarse cuando el momento es exactamente el adecuado. Hay algo en el silencio prolongado de un hombre poderoso que desestabiliza profundamente a quienes lo rodean. No es un silencio vacío, el silencio del que no tiene nada que decir. Es un silencio denso, calculado, lleno de información no revelada, de pensamientos no compartidos, de evaluaciones en curso que nadie más puede leer. Es el silencio del cocodrilo bajo el agua, absolutamente quieto, absolutamente atento, absolutamente peligroso. El lenguaje es un instrumento extraordinario, pero también es la principal fuente de vulnerabilidad del ser humano en el juego social. Cada palabra que pronuncias es una ventana que alguien puede usar para conocerte mejor de lo que conviene que te conozcan. Cada opinión que expresas crea enemigos donde antes no los tenías. Cada queja revela lo que te duele, y lo que te duele siempre puede ser usado como palanca contra ti. Las palabras construyen, sí, pero también destruyen, y frecuentemente destruyen exactamente a quien las pronuncia. Los maestros del poder que he estudiado a lo largo de mi vida comparten una relación con las palabras que los distingue radicalmente de los hombres comunes. No son hombres de pocas palabras, por timidez o por falta de pensamientos. Son hombres de pocas palabras por disciplina estratégica. Entienden que cada palabra pronunciada es una moneda gastada y que las monedas se gastan mejor cuando el precio que pagas es proporcional al valor que obtienes. Una palabra
en el momento exacto puede valer más que 1000 palabras pronunciadas sin propósito. El silencio estratégico tiene varios usos que el estratega inteligente debe dominar completamente. El primero es el silencio de observación. Callar para escuchar, para registrar, para entender el terreno antes de pisarlo. El segundo es el silencio de poder. Callar para generar incomodidad en el otro, para forzarle a llenar el vacío con información que no habría compartido voluntariamente. El tercero es el silencio de protección. Callar para no revelar tus planes, tus miedos, tus debilidades ante quienes podrían usarlos contra ti. Deja en los comentarios tu región, tu ciudad, el rincón del mundo desde donde nos estás escuchando, porque quiero imaginar la geografía de todos los que están aprendiendo este arte en este mismo momento. El silencio también actúa como un amplificador de presencia. Paradójicamente, quien menos habla frecuentemente genera más impacto cuando finalmente decide hablar. Las palabras escasas adquieren un peso que las palabras abundantes nunca pueden tener. Cuando alguien que generalmente calla abre la boca, todos en la sala se detienen a escuchar. Han aprendido, quizás sin entender exactamente por qué, que lo que ese hombre dice vale la pena escucharlo. En cambio, quien habla sin parar se convierte en ruido de fondo. Sus palabras se mezclan con el silencio y nadie las distingue de la nada. Hay otro aspecto del silencio que raramente se discute y que es quizás el más poderoso de todos: el silencio ante la provocación. Cuando alguien te provoca abiertamente, la respuesta esperada, la que satisface al provocador, es la reacción emocional. Ira, defensa, justificación, lo que sea que demuestre que el golpe llegó al blanco. El estratega silencioso niega esa satisfacción. Recibe la provocación con una calma que desconcerta, con una sonrisa que inquieta, con un silencio que dice claramente, sin necesidad de palabras, que lo que acaban de decirle no merece ni siquiera el esfuerzo de una respuesta. Ese silencio no es sumisión. Es la demostración más contundente posible de superioridad. Es decirle al adversario, con una elocuencia que ninguna palabra podría superar, que no tiene el poder de sacarte de tu centro. Y un hombre que no puede ser sacado de su centro es un hombre que no puede ser verdaderamente derrotado, porque la derrota siempre comienza adentro, en el momento en que pierdes el control de ti mismo. La emboscada perfecta no ocurre en el campo de batalla, ocurre en la mente. Comienza meses o años antes del momento en que el adversario finalmente comprende que ha caído en ella, y para entonces ya no hay absolutamente nada que pueda hacer. La emboscada perfecta es el resultado de una preparación tan meticulosa, de una paciencia tan absoluta, de una invisibilidad tan completa, que cuando se ejecuta parece, para quien la recibe, como si el destino mismo hubiera conspirado en su contra. Eso no es destino, es estrategia. Los grandes estrategas de la historia entendieron que el elemento de la sorpresa no se obtiene por accidente. Se construye deliberadamente, preservando celosamente la información sobre tus intenciones, creando en el adversario una imagen de ti mismo que no corresponde a la realidad, permitiendo que sus suposiciones sobre ti se conviertan en las paredes de la trampa en la que eventualmente caerá. No mientes, necesariamente. Simplemente controlas qué verdades compartes y cuáles guardas para el momento en que revelarlas te dará la máxima ventaja. El arte de preparar una emboscada perfecta requiere comprender profundamente a tu adversario, no superficialmente, no lo que él quiere que veas de él, sino su estructura interna real. Sus miedos más profundos, sus deseos más irracionales, sus puntos ciegos, los patrones de comportamiento que repite sin darse cuenta, porque están grabados en él por la historia y el carácter.
Un adversario bien comprendido es un adversario que puede ser guiado, casi sin saberlo, hacia el lugar exacto donde ya has preparado todo para recibirlo. Comenta desde qué rincón del mundo estás recibiendo esta enseñanza, porque la geografía del poder es vasta y quiero saber desde dónde me acompaña cada uno de los estrategas que nos escuchan. Esta comprensión del adversario se obtiene exclusivamente a través de la observación paciente y el silencio estratégico que hemos discutido. No se puede conocer verdaderamente a alguien mientras se está hablando. Se le conoce escuchándole, observándole, notando la diferencia entre lo que dice y lo que hace, entre cómo se presenta públicamente y cómo actúa cuando cree que nadie lo está observando. Los momentos más reveladores de cualquier persona son siempre los que ocurren cuando cree que no hay consecuencias por mostrar su verdadera naturaleza. Una emboscada perfecta también requiere que seas capaz de actuar de forma no lineal. Los adversarios predecibles son adversarios fáciles de derrotar. Si siempre reaccionas de la misma manera, si tienes patrones de respuesta que se pueden identificar y anticipar, cualquier estratega con mediana habilidad puede usarlos para manipularte. La imprevisibilidad no es caos. Es variación deliberada, la capacidad de responder de maneras que el adversario no puede anticipar, porque has roto conscientemente cualquier patrón que hubiera podido detectar en ti. El cocodrilo no siempre ataca desde el mismo ángulo. A veces espera al borde del agua. A veces está completamente sumergido, a veces se acerca tan lentamente que la presa no percibe el movimiento hasta que las mandíbulas ya se han cerrado. Esta variabilidad táctica es parte esencial de su efectividad como predador. Ninguna presa puede prepararse completamente para un ataque que no tiene un patrón fijo, que puede venir de cualquier dirección, en cualquier momento, de cualquier forma. La emboscada perfecta culmina en un acto que parece espontáneo, pero que es el resultado de una preparación perfecta. Cuando llega el momento de actuar, el estratega se mueve con la velocidad y la precisión del cocodrilo, sin dudas, sin titubeos, sin compasión mal ubicada. El momento del golpe no es el momento del análisis. El análisis ya ocurrió en todas las semanas y meses de observación silenciosa. Cuando actúas con la certeza absoluta de quien ha estudiado cada variable posible y ha llegado a la conclusión inapelable de que este es exactamente el momento correcto. Quien controla la narrativa, controla la realidad. No la realidad objetiva que existe independientemente de lo que cualquiera diga sobre ella, sino la realidad percibida, que es la única que tiene consecuencias prácticas en el mundo de los seres humanos. La historia está llena de hombres que perdieron batallas reales porque alguien más ganó la batalla narrativa. Y está igualmente llena de hombres que perdieron en los hechos, pero ganaron porque supieron construir una narrativa que reencuadró su derrota como una victoria. La narrativa es el campo donde el cocodrilo más inteligente opera con mayor sutileza. No se trata de mentir descaradamente, aunque la historia demuestra que incluso eso tiene sus aplicaciones estratégicas en momentos de extrema necesidad. Se trata de comprender que la forma en que los eventos son interpretados depende enteramente del marco dentro del cual se presentan. El mismo hecho puede ser un triunfo o un fracaso, una fortaleza o una debilidad, una amenaza o una oportunidad, dependiendo del marco narrativo que lo rodea. Los que dominan el arte de la narrativa estratégica entienden que no deben reaccionar a los marcos que otros construyen para ellos. Deben construir proactivamente los marcos dentro de los cuales quieren ser percibidos. Esto requiere una claridad casi obsesiva sobre cómo quieres que te vean, qué historia quieres que cuenten de ti, qué imagen necesitas proyectar para que tus movimientos no sean detectados o, cuando sean detectados,
sean interpretados de una manera que no te ponga en peligro. ¿Desde qué ciudad del mundo nos acompañas en este momento? Escríbelo ahora en los comentarios, porque la red de estrategas que estamos construyendo juntos es global y cada región aporta su propia sabiduría a este intercambio. El control narrativo también significa ser extremadamente cuidadoso con quién tienes acceso a la versión completa de tus planes y de tu carácter. La información sobre ti que circula en el mundo debe ser una versión curada y deliberada de la realidad, no la versión completa. Comparte con cada persona exactamente lo que es estratégicamente conveniente que esa persona sepa, ni más ni menos. La persona que sabe todo sobre ti tiene un poder sobre ti que ningún adversario debería tener. La máscara es una herramienta, no una traición a la autenticidad. El cocodrilo no traiciona su naturaleza cuando permanece inmóvil bajo el agua. Al contrario, la expresa perfectamente. La máscara que el estratega usa en el mundo social es la expresión perfecta de su comprensión de cómo funciona realmente el poder. No es falsedad, es la aplicación inteligente de la verdad de que los seres humanos responden a las apariencias tanto como a las realidades, y que quien controla las apariencias controla las respuestas. La narrativa se construye también a través de la asociación cuidadosa. Con quién te ven, dónde te ven, en qué contextos haces presencia y de cuáles te mantienes estratégicamente alejado. Todo esto contribuye a la imagen que el mundo construye de ti. Los estrategas más hábiles eligen sus asociaciones con la misma precisión con que un arquitecto elige los materiales de una estructura que debe durar siglos. Cada relación pública es un ladrillo en el edificio de tu narrativa personal, y ese edificio, una vez construido, tiene una solidez que ninguna acusación aislada puede derrumbar fácilmente. Finalmente, el control narrativo requiere la capacidad de reencuadrar los errores y las derrotas antes de que otros lo hagan por ti. Cuando algo sale mal, el estratega no espera que la narrativa dominante sobre ese fracaso se solidifique. Actúa inmediatamente para presentar su propia versión del evento, una que reconoce la realidad suficientemente como para ser creíble, pero que la enmarca de una manera que no destruye, sino que incluso refuerza su posición estratégica a largo plazo. Ningún poder es verdaderamente absoluto en aislamiento. Incluso el cocodrilo más formidable necesita un ecosistema que funcione a su favor. Aguas suficientemente profundas para ocultarse, presas que lleguen a beber, un territorio donde sus ventajas naturales se maximicen. El estratega que opera en el mundo humano necesita igualmente de un ecosistema de alianzas construidas con la misma precisión con que construye todo lo demás. Calculadamente, pacientemente, con plena conciencia de qué espera obtener y qué está dispuesto a ofrecer. Las alianzas del cocodrilo no son las alianzas del cordero. No se construyen sobre la lealtad ciega o la amistad sentimental. Se construyen sobre el interés mutuo real, sobre la complementariedad de necesidades y capacidades, sobre el entendimiento claro de que mientras los intereses convergen, la alianza tiene valor, y que cuando dejen de converger la alianza, habrá cumplido su función. Esta claridad no es cinismo, es honestidad estratégica, y es infinitamente más confiable que las alianzas construidas sobre emociones que cambian con las circunstancias. Elige tus aliados con la misma meticulosidad con que el cocodrilo elige su territorio. No todos los aliados posibles son aliados convenientes. Un aliado que te necesita demasiado se convierte en una carga. Un aliado que tiene demasiado poder sobre ti se convierte en una trampa. El aliado ideal es aquel cuyas fortalezas complementan exactamente tus debilidades y cuyas debilidades son irrelevantes para tus objetivos.
mientras que las tuyas son irrelevantes para los suyos. Cuéntanos desde qué región del mundo compartes este aprendizaje. Escríbelo en los comentarios, porque construir esta comunidad de pensamiento estratégico es parte del poder colectivo que todos estamos desarrollando juntos. La gestión de las alianzas requiere también una comprensión sofisticada de la deuda y el crédito social. Cuando haces un favor, estás creando una deuda. Cuando recibes un favor, estás contrayendo una. El estratega lleva una contabilidad mental precisa de estas transacciones, porque el capital social es tan real y tan valioso como cualquier otro tipo de capital. Saber cuándo cobrar una deuda, cuándo perdonarla estratégicamente para generar gratitud a largo plazo y cuándo saldar las propias antes de que el acreedor las reclame en el momento más inconveniente, es una de las habilidades más refinadas del juego del poder. Las alianzas también deben ser construidas antes de necesitarlas. El error más común que cometen los jugadores inexpertos es buscar aliados cuando ya están en situación de necesidad. En ese momento, la posición de negociación es terrible. Los posibles aliados perciben la necesidad y el precio que cobran por su apoyo se dispara. El estratega inteligente construye sus alianzas en los momentos de aparente calma, cuando puede ofrecer valor desde una posición de fortaleza y no desde la desesperación. El cocodrilo no espera a tener hambre para explorar su territorio. Lo hace constantemente en los períodos de calma, para que cuando la necesidad llegue ya conozca exactamente dónde están los recursos. De la misma manera, el estratega que domina el arte de las alianzas nunca se encuentra completamente solo cuando el momento de necesidad llega, porque ha invertido suficiente tiempo y capital social en construir una red que lo sostiene incluso en las circunstancias más adversas. Finalmente, aprende cuándo disolver una alianza con la misma precisión con que aprendes a formarla. Una alianza que ha dejado de ser útil es peor que ninguna alianza porque consume recursos sin generar retorno. Y una alianza con alguien cuya situación se ha deteriorado puede arrastrar tu propia reputación y posición hacia abajo. El estratega del cocodrilo sabe cortar los vínculos que ya no sirven con una decisión clara y limpia, sin drama innecesario, sin explicaciones excesivas, con la misma precisión quirúrgica con que maneja todos los demás aspectos de su juego. El campo de batalla más importante en el que jamás combatirás no está afuera, está dentro de ti. Está hecho de impulsos que empujan hacia la respuesta inmediata, de miedos que paralizan en los momentos que exigen acción, de deseos que nublan el juicio precisamente cuando más claridad se necesita. El estratega que no ha ganado esta batalla interior, primero jamás ganará las batallas exteriores que realmente importan, porque cada derrota externa tiene siempre sus raíces en una pérdida de control interno que precedió al desastre visible. El cocodrilo no tiene esta lucha porque su sistema nervioso no está diseñado para el conflicto emocional que paralizaba a los hombres más brillantes que yo conocí. Pero nosotros podemos aprender de él algo más valioso que la ausencia de emoción: la capacidad de separar completamente la experiencia emocional de la respuesta conductual. Puedes sentir furia absoluta y mostrar ecuanimidad perfecta. Puedes experimentar un miedo profundo y actuar con la serenidad de quien no teme nada. Esta separación es la marca del maestro del poder y la ausencia de esta separación es la marca del aficionado. La emoción no controlada es información gratuita para el adversario. Cada vez que pierdes la compostura, estás revelando qué te importa, qué te duele, cuáles son las teclas que un oponente inteligente puede tocar para sacarte del juego. Los que te estudian, y en cualquier juego de poder siempre hay alguien que te estudia,
Toman nota meticulosa de tus reacciones emocionales porque saben que ahí están las palancas que eventualmente podrán usar contra ti. Deja en los comentarios desde dónde nos acompañas hoy, tu ciudad, tu país, tu región del mundo, porque este conocimiento sobre el dominio emocional es quizás el más universalmente necesario de todo lo que estamos compartiendo hoy. El dominio emocional no significa insensibilidad. Los que confunden la frialdad estratégica con la ausencia de sentimientos están fundamentalmente equivocados sobre la naturaleza de este arte. Un estratega completamente insensible es en realidad más vulnerable, no menos, porque no puede comprender ni anticipar las emociones de otros. El dominio emocional es la capacidad de sentir plenamente sin ser gobernado por lo que sientes. Es la diferencia entre ser el conductor del vehículo y ser el vehículo mismo que reacciona a cada bache del camino. Las técnicas para desarrollar este dominio son exigentes pero accesibles para quien tiene la disciplina de practicarlas. La primera es la pausa deliberada. Antes de responder a cualquier estímulo que genere reacción emocional fuerte, instalar un espacio de tiempo, aunque sea breve, entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio, vive la libertad del estratega. La segunda es la observación de la emoción desde afuera. No suprimirla, sino registrarla como si fueras un científico estudiando un fenómeno natural, con curiosidad desapegada en lugar de identificación total. La tercera técnica, y quizás la más poderosa, es la redirección. Convertir la energía de la emoción fuerte, especialmente las emociones negativas, como la ira o el miedo, en combustible para la acción estratégica. La ira no dirigida destruye al que la siente. La ira canalizada hacia el análisis frío de cómo superar un obstáculo se convierte en energía extraordinariamente productiva. El miedo no gestionado paraliza. El miedo transformado en comprensión del riesgo real y planificación de contingencias se convierte en una ventaja táctica de primer orden. El cocodrilo no tiene miedo porque tiene certeza, la certeza de sus propias capacidades, de su territorio, de su momento. Cultiva en ti esa misma certeza a través del conocimiento de ti mismo, del dominio de tus habilidades, de la preparación meticulosa que hace innecesario el miedo, porque cuando actúas, sabes exactamente por qué actúas y qué consecuencias has calculado con antelación. Todo lo que hemos construido hasta este punto tiene un único destino: el momento del golpe. El momento en que la paciencia acumulada, la observación meticulosa, la invisibilidad cuidadosamente mantenida, el dominio emocional cultivado con disciplina feroz, todo converge en una acción única, precisa, devastadora en su eficiencia. Este es el momento para el que el cocodrilo existe. Todo lo demás es preparación. Este es el propósito. El timing es la variable más crítica y la más difícil de enseñar, porque requiere un nivel de percepción que solo se desarrolla a través de la experiencia y la reflexión sobre esa experiencia. Actuar demasiado pronto es desperdiciar toda la preparación sobre un objetivo que no está suficientemente expuesto. Actuar demasiado tarde es dejar pasar la ventana de oportunidad que quizás no regrese. El golpe perfecto ocurre en el exacto instante en que el adversario está más expuesto, más confiado, más incapaz de responder efectivamente. Hay señales que indican que el momento está llegando. El adversario comienza a relajar su vigilancia porque ha concluido que no hay amenaza. Los aliados que necesitas están en posición. Los recursos que requieres están disponibles. La narrativa que has construido te protege de las interpretaciones más peligrosas de tu acción. Las contingencias más probables han sido anticipadas y las respuestas ya están preparadas.
Cuando todas estas condiciones se alinean, el momento ha llegado y el estratega del cocodrilo lo reconoce con la certeza instintiva que solo es posible cuando se ha preparado con suficiente profundidad. Comparte en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos escuchas en este momento, porque los que entienden el timing del golpe perfecto son exactamente las personas que quiero que formen parte de esta comunidad. La ejecución del golpe debe ser rápida, completa y sin vacilación. Este no es el momento para la duda. La duda ya fue bienvenida y resuelta en la fase de preparación. En el momento de la acción, la duda es el peor enemigo posible porque introduce una parálisis que destruye la ventaja de la sorpresa y da tiempo al adversario para recuperar posición. El estratega que ha preparado bien llega al momento de actuar con una claridad absoluta que hace innecesaria cualquier deliberación adicional. Hay un aspecto del golpe que los estrategas menos experimentados frecuentemente subestiman: la importancia de no excederse. El cocodrilo ataca con exactamente la fuerza necesaria para neutralizar la presa. No más, no menos. El exceso de fuerza es tan contraproducente como la fuerza insuficiente. Un golpe desproporcionado genera reacciones que un golpe calibrado no hubiera generado. Destruir completamente a un adversario cuando neutralizarlo habría sido suficiente crea a su alrededor mártires que se convierten en nuevos adversarios. La economía de la fuerza es un principio fundamental del arte del golpe perfecto. La fase posterior al golpe es tan crítica como la preparación y la ejecución. Lo que haces inmediatamente después de actuar determinará en gran medida cómo el mundo interpreta lo que ocurrió y qué posición tendrás para los movimientos siguientes. El estratega del cocodrilo no celebra visiblemente, no se regodea. Actúa exactamente como si nada extraordinario hubiera ocurrido, controlando la narrativa del evento desde el primer momento, estableciendo el marco de interpretación antes de que cualquier otro pueda hacerlo. La serenidad posterior al golpe es en sí misma una demostración de poder formidable. Dice al mundo, sin palabras, que lo que acaba de ocurrir no fue un esfuerzo titánico, sino simplemente el resultado natural de una superioridad que ha existido durante todo el tiempo. Esa serenidad es la firma del maestro. Es la diferencia entre el predador que actúa desde su naturaleza más profunda y el amateur que actúa desde la urgencia y el miedo. Todo lo que hemos recorrido juntos en este camino converge en una verdad final que es a la vez la más simple y la más profunda de todas. El poder real nunca es visible mientras se está construyendo. Solo se hace visible cuando ya es demasiado tarde para desafiarlo eficazmente. Este es el secreto último de la táctica del cocodrilo, la síntesis de todo lo que hemos explorado. Construir un imperio que nadie ve crecer hasta que ya existe completamente, sólido, profundo, inamovible. Los imperios visibles son los más frágiles. Se construyen sobre la exhibición, sobre el aplauso, sobre la percepción externa que puede cambiar con la misma rapidez con que las tendencias cambian. Un hombre que basa su poder en ser visto depende absolutamente de continuar siendo visto favorablemente, lo que lo convierte en un esclavo de la opinión ajena. El primer adversario que encuentre la manera de cambiar esa opinión puede derribar en días lo que ese hombre tardó años en construir. El imperio que nadie ve construir es indestructible por razones opuestas. No depende de la percepción, sino de la realidad. No se sostiene sobre el aplauso, sino sobre la utilidad real, sobre las conexiones reales, sobre el valor genuino que ha sido creado y que continúa existiendo independientemente de lo que cualquiera opine sobre él.
Cuando finalmente se hace visible, no hay nada que hacer contra él, porque todo lo que lo hubiera podido detener habría tenido que actuar en una etapa anterior que ya pasó sin que nadie interviniera. ¿Desde qué parte del mundo nos acompañas en este momento final de nuestra conversación? Escríbelo en los comentarios porque este último principio, el del imperio invisible, es el que más personas en el mundo necesitan escuchar y quiero saber desde dónde lo estás recibiendo. Construir en silencio requiere renunciar a algo que la mayoría de los seres humanos encuentra casi imposible de abandonar: el reconocimiento inmediato. Los que construyen en silencio no reciben aplausos por su progreso, no obtienen validación por cada paso que dan. No escuchan el rugido de la multitud celebrando sus logros intermedios. Trabajan en la oscuridad, sostenidos únicamente por la claridad de su visión y la certeza de que el reconocimiento que llegará cuando el edificio esté completo valdrá infinitamente más que todos los aplausos prematuros que hubieran podido obtener. Esta renuncia es el precio del poder real, y es un precio que la mayoría no está dispuesta a pagar. La mayoría prefiere el reconocimiento inmediato, aunque sea pequeño, la celebración de la victoria insignificante, aunque sea temporal, la sensación de ser visto, aunque lo que están mostrando los haga vulnerables. Esta debilidad es exactamente lo que hace posible que los pocos que sí están dispuestos a pagar el precio del silencio acumulen un poder desproporcionado. Operan en un espacio donde no tienen competencia real porque la competencia se ha eliminado sola al elegir el camino más fácil de la visibilidad prematura. El cocodrilo no necesita que nadie lo admire para saber que es el predador más eficiente de su ecosistema. La conciencia de su propio poder no depende de la percepción externa. Es una certeza interior construida sobre la experiencia acumulada, sobre el conocimiento de sus propias capacidades, sobre la memoria de cada emboscada perfectamente ejecutada. Esa certeza no necesita ser gritada ni exhibida. Se expresa simplemente en la forma en que se mueve, en la forma en que ocupa su territorio, en la tranquilidad absoluta con que espera el próximo momento de acción. Ese es el estado al que aspira el estratega que ha dominado verdaderamente la táctica del cocodrilo. No una arrogancia visible que irrita y provoca, una certeza silenciosa que irradia sin necesidad de palabras. Una presencia que los demás sienten sin poder explicar exactamente por qué les parece diferente, más densa, más significativa, más digna de atención cuidadosa. Un hombre así no necesita pedir respeto. Lo genera automáticamente, como el cocodrilo genera el respeto automático de cada criatura que comparte su territorio simplemente por lo que es. El mundo pertenece a los que aprenden a construir en silencio, a esperar con certeza, a actuar con precisión y a dominar sin que nadie entienda exactamente cómo ocurrió. Ese conocimiento no está en los libros de autoayuda, no está en los discursos motivacionales. Está en la naturaleza más brutal y más honesta, en la piel escamada de una bestia que lleva 300 millones de años diciéndole al mundo la verdad más implacable que existe. La paciencia perfecta siempre devora a la prisa impulsiva. Siempre.